Vamos a continuar con este curso, ahora para hablar de otro oscilador que es el índice de fuerza relativa, o quizás más conocido, o sobre todo las personas que recién comienzan en esta industria del trading, quizás lo van a conocer como RSI, el indicador RSI, que significa índice de fuerza relativa, ¿sí? En inglés. Entonces, al igual que los otros osciladores, también, valga la redundancia, oscila o se mueve entre dos líneas o entre un rango de 0 a 100, donde vamos a trazar dos líneas que lo vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿sí? Lo que hace este indicador es medir la fuerza con que actúa la oferta y la demanda en un mercado, independientemente del activo que estemos trabajando nosotros. Esto sirve, recuerden, el análisis técnico es aplicable a una amplia gama de activos, ¿sí? Se mueve entre dos de fluctuación, lo que decíamos anteriormente, de 0 a 100, donde la mitad, que va a ser 50, se va a llamar zona neutra, ¿sí? Es decir, la zona neutra quiere decir donde la oferta y la demanda están equitativas, es decir, tienen prácticamente la misma fuerza. Una de las ventajas que tiene este indicador es que sus movimientos son suaves, a diferencia de otros indicadores como por ejemplo también van a encontrar el CCI, es un indicador que se mueve de manera más brusca, o también por ejemplo el DMI también es un indicador que se mueve de manera muy brusca, que quizás a veces no es tan correlativo con los precios. En cambio, este RSI, al ser tan suave, minimiza las distorsiones que se producen en los precios cuando hay movimientos bruscos, ¿sí? Otro también que se mueve de manera muy brusca y a veces no respeta la correlación con los precios de un activo es el momentum, ¿sí? Así que por eso es que desarrollamos este indicador que quizás es uno de los más utilizados, pero no es por la popularidad que tiene, sino porque realmente da muy buenas señales y sus movimientos son suaves. ¿Cómo se calcula el índice de fuerza relativa? Se calcula dividiendo, ¿sí? 100 entre 1 más RS, que vendría a ser la fuerza relativa, ¿sí? Y ese importe se le resta a 100. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la fuerza relativa? Vamos para que lo entiendan un poco mejor. Este es el cociente, dividimos 100 entre 1 más la fuerza relativa, que es esta, y este importe todo completo le restamos a 100. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular la fuerza relativa? De la siguiente manera. Será la media móvil de cierres al alza, es decir, que toma los valores de cierre al alza de los últimos días utilizando los periodos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos una RSI de 14, se utilizarán 14 días. Ahora, si estamos trabajando en temporalidades más bajas, como por ejemplo de 1 hora, se van a tomar 14 horas. Recuerden que ponemos aquí días, pero en realidad estamos hablando de periodos, porque es aplicable a distintas temporalidades. Entonces, quizás pueden llamarlo en vez de días, periodos, para que les resulte un poco más cómodo. Entonces, si están trabajando con velas de 1 minuto, también se van a utilizar, por ejemplo, 14 velas de 1 minuto en ese caso. Obviamente se puede variar esto, no siempre tiene que ser 14, pero pueden ser, que lo vamos a ver más adelante, de 9 periodos, 7 y hasta 5 periodos, ¿sí? Entonces, esto se calcula así y se lo aplica a esta fórmula. No es necesario, al igual que explicábamos anteriormente en el oscilador estocástico, conocer la fórmula de cálculo de estos indicadores, pero como para tener un poco de conocimiento desde dónde surgen, para después nosotros poder interpretarlos y aplicarlos en nuestra operativa. O sea, en simples palabras, la fuerza relativa se obtiene dividiendo la media ascendente por la media descendente, lo que decíamos aquí, ¿sí? Lo que decíamos aquí. El número de periodos va a variar según el analista. Como les decía anteriormente, generalmente se usa de 14, pero podemos utilizar menores plazos de hasta 9, 7 o hasta 5 periodos. Ahora, cuanto más corto sea el periodo,
más pronunciados van a ser los movimientos, es decir, menos suaves, van a ser un poco más directos, se van a mover mucho más rápidos en la banda de fluctuación. Ahora, cuanto más amplio es el periodo utilizado, va a tener más suavidad y va a demorar un poco más en alcanzar los extremos del oscilador, ¿sí? Ok, avanzamos entonces para ver cómo es que vamos a interpretar nosotros este oscilador. Se representa sobre una escala vertical de 100 y se trazan dentro de ella dos líneas, una en 30 y otra en 70. Esto se puede modificar, así es como viene por defecto el indicador, pero ustedes en algunas plataformas lo van a poder modificar y cambiarlo y configurarlo, como por ejemplo se configura el oscilador estocástico, en donde la sobrecompra está representada por 80 y la sobreventa por 20. En este caso la sobrecompra está representada por 70 y la sobreventa por 30, pero es modificable. Los movimientos por debajo de 30 se van a considerar un activo sobrevendido y por encima de 70 una condición sobrecomprada de ese activo. En una tendencia fuerte, sea a la alza o sea a la baja, decir que un mercado está sobrecomprado o sobrevendido quizás a veces sea un poco apresurado, un poco prematuro, porque los osciladores eventualmente pueden mantenerse en esas zonas durante algún tiempo, más de lo que esperamos. Es decir, que las señales de compra o de venta no necesariamente se dan cuando apenas se pone el indicador en sobrevendido o sobrecomprado, sino que tenemos que esperar a una confirmación. Si no tomamos en cuenta la fuerza que lleva la tendencia actual, podríamos actuar o tomar una mala decisión en el mercado, ¿sí? Otra de las características de este indicador son las oscilaciones de fracaso, de las que ya veníamos hablando, que también se las denomina divergencias. Son muy útiles en este indicador particularmente porque brindan serias señales o advertencias respecto al movimiento que va a tener el precio de un activo, ¿sí? Respecto a lo que quizás podría pasar cuando ocurren estas oscilaciones de fracaso. ¿Cuándo van a ocurrir? Cuando el oscilador esté por encima de 70 o por debajo de 30. Ahí es donde nosotros deberíamos esperar divergencias. Ahora, si nos da una divergencia con respecto al precio del mercado en la zona neutra del indicador, entonces no deberíamos tomarlo en cuenta porque nos podría hacer tomar una mala decisión. Una divergencia superior se da cuando el pico del RSI no logra superar al pico anterior en una tendencia alcista, seguida por una ruptura del valle anterior. Es decir, venimos de una tendencia alcista, en el precio hace un nuevo máximo, pero el oscilador no alcanza a superar el máximo anterior y termina por alcanzar o quebrar el mínimo anterior que deja el oscilador. Entonces ahí tenemos una divergencia bajista, sería en ese caso. Y una divergencia inferior ocurre cuando en una tendencia bajista el RSI no logra marcar un nuevo mínimo y supera posteriormente un máximo anterior. Esto de los tipos de divergencia y cómo se pueden formar y en qué zonas se van a formar, lo vamos a ver en el próximo video, donde hablemos pura y exclusivamente de lo que son las divergencias, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a usar las líneas de 70 y 30 para generar señales? ¿Sí? Los operadores de manera muy recurrente usan las líneas de 70 y 30 para generar señales de venta o compra, dependiendo en dónde se encuentre el oscilador en esa zona de fluctuación. ¿Cómo vamos a interpretarlo? ¿Sí? Cuando alcance esos niveles de sobrecompra o sobreventa, esto solamente va a representar una advertencia para el inversor. Es decir, no porque el oscilador alcance el 70, a pesar de que está sobrecomprado ese activo, eso no nos va a indicar a nosotros que actuemos inmediatamente en venta, sino que la verdadera señal se va a dar cuando el oscilador, estando por ejemplo sobrecomprado, cruza a la baja el límite de 70. Obviamente si tenemos configurado el oscilador en 70-30, ¿sí? Si tuviéramos en 80-20, por ejemplo, el cruce deberíamos esperar que se produzca desde arriba hacia abajo, cruzando el límite de 80.
¿sí? Pero en este caso, trabajando con 70, para seguir el ejemplo, deberemos esperar que nos dé la advertencia de tocar la zona de sobrecompra y esperar que se produzca el movimiento de vuelta y atraviese a la baja la línea de 70. Ahí estaríamos teniendo la verdadera señal de venta, ¿sí? Ahora, la verdadera señal de compra se va a generar cuando ocurra lo contrario, cuando esté en la zona baja, es decir, de sobreventa, y cruza al alza el límite de 30. ¿Sí? Ahí nos va a dar la verdadera señal. Las señales, al igual que las divergencias, son de alta efectividad utilizando este indicador. Solamente hay que saberlos utilizar e interpretar. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un oscilador que va de 0 a 100 y tenemos la línea de 30 y la línea de 70 que nos indican sobreventa y sobrecompra respectivamente. Y la zona neutra, que es esta línea que está aquí. Entonces, ¿qué deberíamos esperar nosotros? Por ejemplo, que el precio, fíjense que ustedes, el precio avanza, va dejando máximos y mínimos más altos, vamos a una tendencia alcista. Entonces, ¿qué esperamos aquí? Que cruce a la zona de sobrecompra. Está bien, el indicador está sobrecomprado, pero esta es nada más que una advertencia de que puede suceder una reversión del precio. Ahora, la verdadera señal de venta se va a dar cuando suceda esto, ¿sí? Cuando el indicador cruce hacia la baja la línea de sobrecompra, que es del 70. ¿Ok? También, cuando se producen estos movimientos, el oscilador, al igual que el precio, puede usar estas bandas como resistencias y obviamente esta como soporte. Fíjense que aquí el precio rebota en esa zona y continúa a la baja. Entonces ya hay un cambio de tendencia y fíjense que este máximo ya no ha superado el anterior. Y fíjense que aquí también se ha aproximado mucho a la zona de 30 utilizándolo como soporte. Son algunas cuestiones para tener en cuenta. A medida que se vayan practicando el uso de estos osciladores, se le va a ir agarrando más confianza y detectar los movimientos que suele hacer con el precio en diferentes temporalidades que vayamos a analizar nosotros, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos visualizar nosotros la utilización de un RSI. Fíjense cómo se da aquí una señal, el precio cae por debajo de la línea de 30, se produce la zona de sobrecompra y la verdadera señal se da cuando cruza al alza la misma línea. Y fíjense cómo el precio avanza en la misma dirección. Lo mismo ocurre aquí. Fíjense que el precio se da en sobreventa, luego permanece un tiempo aquí en esta zona baja, pero la verdadera señal se da en esta zona, ¿sí? En esta zona cuando el oscilador cruza al alza la línea de 30. Y otra de las cuestiones, una buena señal que suele dar son las divergencias. Fíjense cómo aquí el precio deja un mínimo, ¿sí? Y aquí este mínimo no logra superar al mínimo anterior. Entonces ahí nos da la pauta de una posible reversión de tendencia. Ahora, fíjense que el precio no hace lo mismo. El precio deja un mínimo y el siguiente mínimo es más bajo que el anterior, pero en este caso sucede lo contrario. Entonces aquí tenemos una clara divergencia que podríamos utilizar nosotros para tomar o confirmar una posible reversión del precio. Y fíjense cómo después el precio sube de manera muy brusca. Son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. Se utilizan mucho estos indicadores para hacer scalping o operar. También operaría en baja temporalidad, hasta de 1 minuto o 5 minutos o 15 minutos. Se los puede utilizar para este tipo de operaciones, así como también se lo puede utilizar para temporalidades altas, como en este caso estamos viendo una temporalidad de 4 horas y aún así se puede utilizar el indicador. Entonces, vamos a continuar en los próximos videos hablando de lo que son las divergencias, cómo van a funcionar y los distintos tipos de divergencias que hay.
que podemos encontrar nosotros al analizar un activo. Mi nombre es José Pablo Nicolau, desde Argentina.